Bien, amigos, los temas internacionales pueden ocupar, como decimos a veces, no solamente un, un programa completo, sino un canal con sus 24 horas. Y nosotros tenemos un dominicano que, mientras nosotros dedican a perder su tiempo, Iván Ernesto Gatón. Gatón lo ha dedicado a estudiar problemas inimaginables que él conoce. Nosotros quisiéramos tener con Iván algunos programas que nos aclaren situaciones de conflicto en el mundo, en todas las áreas, así como nosotros tenemos el problema de Haití, que a lo mejor los chilenos no lo conocían cuando le dieron visa a los haitianos. También en Medio Oriente hay problemas. Entre China y Japón hay problemas. En todas partes del mundo hay problemas. Y no sabemos por qué. Pero antes vivíamos aislados, ahora vivimos en la globalización. Y cualquier cosa nos afecta. Cualquier problema en Medio Oriente nos sube el petróleo. Y si nos sube el petróleo, nos sube la vida y nos sube y nos complica todo. Ahora hay un problema en Afganistán. La mayoría de las personas no entendemos el problema de Afganistán. Un país pobre, tribal, desértico. ¿Cuál es el misterio que las dos potencias se han metido ahí? Vamos primero a pedirle a Iván, primero gracias, y vamos a pedir históricamente Afganistán, ¿cuál es el origen? Sí, Afganistán, incluso en sus orígenes, cuando buscamos las primeras civilizaciones, recordemos que esa transmutación cromosómica fortuita desde la perspectiva de Darwin, que es el Homo sapiens de los homos, lo primero que hace es establecerse en lo que conocemos como la Mesopotamia, que quiere decir tierra entre ríos, el río Tigris y el Éufrates. Desde ahí siguen entonces otras civilizaciones que se van a orillas del río Indo, Ganges, y ahí entonces ubicamos esa parte que puebla, que va a poblar todo lo que es el Asia. Por eso vemos que en la zona de lo que es Pakistán está una de las civilizaciones más antiguas, que es la de Mohenjo-Daro y Harappa, que es toda esa zona de Pakistán que viene a decir o a significar tierra de los puros. Otro grupo civilizatorio luego es el de China, etcétera, pero de ahí comienza, e incluso se habla de una de las tribus de Israel. Hay una visión mítica de que una de las tribus de Israel se va por la zona de Afganistán, pero Afganistán tiene un lugar ya más puntual en la historia al momento que encontramos que Iskander, o como le dicen en persa, Alejandro Magno, se casa, porque llega hasta la zona de Afganistán, que en aquellos tiempos era la Bactriana, y allí se casa con Roxana. Entonces, no pudo vencer a los afganos en aquel momento. Una preguntita, ¿los tanques tienen en común? Stan significa tierra de. Usted dice Tayikistán, tierra de tayikos, que es un grupo étnico. Usted dice ¿Tierra? de tayikos, que son los que están ahí en la zona del norte de Afganistán, Sí. que hacen frontera ahí con Pakistán. Pakistán, tierra de puros. Turkmenistán, tierra de turcos. Kazajstán, tierra de házaros. Y eso, Stan significa tierra de. Entonces, bueno, un asunto interesante que podemos ligar con su pregunta es que hablamos de civilizaciones que están desde antes de Cristo, y por eso mucha gente dice, pero bueno... ¿Y tienen el mismo idioma esa gente? No, por ejemplo, si usted está en Afganistán, usted se va a encontrar que los talibanes hablan pashtun. Entonces, la gente cree que Osama Bin Laden hablaba con ellos en pashtun. De hecho, no lo entendían, porque Osama Bin Laden habla árabe, porque es de Arabia Saudita. Sí. Entonces, si se van a la zona Hazarak, que es la que hace frontera con... ¿Y qué tenían en común? En común que Estados Unidos, con la administración demócrata, el gran asesor de los demócratas en geopolítica, es un judío estadounidense que nació en Polonia llamado Zbigniew Brzezinski.
y Brzezinski es el que toma el Islam fundamentalista como arma de ataque contra los soviéticos. Son islámicos. Son islámicos. Todos los TAN son islámicos. Son islámicos, pero son islámicos... De diferentes... En su mayoría son sunitas, pero hay una minoría chiita muy importante que es la Hazara, que está en la zona de Irán. De hecho, Irán sufre mucho, ha sufrido mucho la migración afgana porque se van hacia Irán y en Irán entonces, al igual que todos los países, que se les hace difícil resolver sus problemas internos y entonces cuando hay guerras, la gente emigra para sus países. Entonces lo mismo le pasa a Pakistán, pero pueden estar hablando darí, por ejemplo, el darí es una variante del farsi, porque nosotros pasamos por alto que las mejores relaciones públicas las tuvieron los griegos. Uno habla de las guerras médicas, pero eso era contra los persas, pero los persas son los mismos iraníes que están ahí ahora. Entonces, la influencia en esa zona de Afganistán, porque Afganistán era una satrapía del imperio persa aqueménida de Ciro, de ahí viene el término sátrapa, porque era la división que los persas, esos persas que influenciaron tanto en la medicina avicena. ¿De dónde sale Afganistán? Afganistán sale de ese grupo que se va desde la Mesopotamia, de Homo sapiens, y se va hacia la zona del Asia. Y ahí viene Mohenjo-Daro y Harappa, que son los grandes grupos civilizatorios que se dan para la zona de la India. Entonces no hay una fecha de fundación de esta república. No, porque ese es un tema. Nosotros hablamos de fundación de república, pero es que el Estado Nacional, eso es algo moderno. Alemania se formó fue en 1870. ¿Y quién compone ese pueblo? Ahí está el tema. La perspectiva occidental a partir de las civilizaciones románticas que se dan a inicios del siglo XIX permite esas conformaciones, pero eso es en Europa. Allí lo que hay son tribus. Todavía, por ejemplo, cuando se habla de la aplicación de normas draconianas contra las mujeres, eso no es el Islam. El Islam no es que le da muchos privilegios a las mujeres, pero es que en el código Pashtunwali, un hombre no debe escuchar una voz de una mujer que no sea la suya. Es decir, eso no es que los talibanes, no, eso viene desde antes de llegar al Islam. Entonces dime de dónde viene esto que te vamos a mencionar. Un amigo de los cientos de dominicanos que fueron a estudiar a la Unión Soviética, a la Lumumba algunos, otros a Moscú, un grupo de afganos, primos entre ellos, estudiantes, le propuso a un dominicano que se casara con una hermana de ellos. Pero resulta que la hermana estaba en Afganistán y le iban a traer para... Esas son las costumbres que ellos ejercen hoy día todavía. Bueno, lo que pasa es que la mujer es vista como una cosa. La mujer solamente tiene función dentro de la casa. De reproducción. Sí, y esto es una realidad. Es decir, aparte de que esa tradición pashtun, que nosotros queremos ver a Afganistán como si fuese un país del trópico. Estamos hablando de zonas de alturas de 5.000 metros, de 4.000 metros, donde el 60% de la población es campesina, donde hay tribus que nunca han ido a la ciudad. Estamos hablando de 600.000 kilómetros cuadrados. Entendido. ¿A qué van los soviéticos allá? Bueno, los soviéticos van porque luego del derrocamiento del rey por parte de su primo en el año 1973, Afganistán, las mujeres andaban con minifaldas en el 73. Bueno, pero ya en el 79 los soviéticos, acudiendo a un llamado de gente de pensamiento marxista. ¿Y cuál era el sistema de gobierno de ellos? Tenía un sistema monárquico. De hecho, ¿Y ese rey gobernaba a todos los afganos? En sí no había relaciones con las tribus, porque es que es una sociedad muy tribal. Es decir, hablar de unidad nacional, eso es muy difícil.
No había. No la había. Y esos afganos, para que podamos entender, de qué vivían y qué buscaban las potencias. Uno, venderle armas. Número dos, minas. O tres, drogas. ¿Cuáles son los puntos que atraen las dos potencias? Bueno, quizás no las dos potencias, porque ahí gran parte del problema lo crea es Inglaterra. Inglaterra tuvo 3 guerras. De hecho, hay una frase lapidaria de Winston Churchill en este libro que traemos aquí de Kissinger, donde él dice que cada casa de ¿Qué dice? Este es un libro de Henry Kissinger, y Kissinger cita a Winston Churchill en 1897. Y dice Churchill que en cada casa hay una fortaleza, que en cada hombre hay un soldado y un religioso, y que cada venganza no se pasa por alto. Entonces comienza a describir lo mismo que le ha pasado a todos los imperios que llegan. Entonces, son pueblos que no tenían esa unidad nacional. Los ingleses tuvieron 3 guerras, pero es porque hay un tema desde la perspectiva geopolítica que lo comprenden tanto los ingleses como los americanos como los rusos. Hay algo que en geopolítica se llama heartland o región cardial, y esta es una definición que la da Halford John Mackinder, y es que en geopolítica, si usted domina, ellos ven el mundo, esto es interesante, como una isla, porque por ejemplo África está unida por Medio Oriente, por el canal del Suez, a todo lo que es el Asia. Europa es una península de la isla mundo. Entonces, el que domina el Asia central, subiendo la parte del Everest, el que domina esa región cardial que baja toda la zona del Himalaya, el Hindu Kush, llegando hasta la zona de Yugoslavia, todo ese centro de ahí, ese va a dominar el mundo. Entonces, Afganistán, ¿dónde queda? En el centro de Asia Central. Pero luego... Está cerca del Everest. Hay una ruta... Porque el Everest es India y China, ¿verdad? Exactamente. Y Nepal. Y Nepal. Sí. Esa parte de ahí. Entonces, ellos están en la ruta, digamos así. Es decir, no es lo mismo usted vivir, por ejemplo, en Chile, que está allá abajo en el fondo, sí, a usted estar ubicado en Venezuela. Entonces, eso pasa con Afganistán. Afganistán queda en el centro, además de que Afganistán, los ingleses siempre lo utilizaron ya en el siglo XIX para vender opio. El opio que se llevaba a la China, salía de Afganistán. Ajá, no era de China. No, los chinos no tenían opio, los chinos se lo llevan los ingleses. Ay. Entonces, por ejemplo, el negocio del opio no queda detrás, porque ahora después de la llegada de las tropas aliadas, la producción de opio aumentó. ¿Qué se saca del opio? ¿La morfina? La morfina, pero se saca también la heroína. La heroína, las drogas duras. Sí, entonces, pero eso es un gran problema de salud pública para los países vecinos como Irán, porque el Corán prohíbe el alcohol, pero el Corán nunca se imaginó que la gente iba a usar drogas. Entonces el que usa heroína simplemente después es un guiñapo humano. Entonces el otro elemento de interés en esto, que hay que decirlo claramente, para Estados Unidos, la OTAN, fue el tema de Al Qaeda, pero algo contradictorio incluso, porque quienes ayudan a llegar a los talibanes... Al Qaeda es un partido. No, Al Qaeda son los terroristas de Bin Laden, que lo crea el propio Zbigniew Brzezinski. Es decir, quien crea Al Qaeda, recuerden ustedes una película que se llama Rambo. Cuando ustedes ven a Rambo peleando con unos, sí, con unos que la gente lo cree árabes, esos son los afganos, sí, que era que los americanos estaban apoyándolo. Rambo 3. En Rambo 3. Entonces, sí, pero el talibán, ¿qué es en Afganistán? En Afganistán los talibanes son un grupo de etnia pashtun que bajo dinero de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos, de Estados Unidos, con la coordinación de los tenebrosos, le dicen algunos, tenebrosos sí, servicios de inteligencia pakistaní llamado ISI, International Service of Intelligence, educaron
en escuelas coránicas, es decir, ahí solamente se estudia religión a estos jóvenes que luego toman el poder y se convierten en los que se conocen como muyahidines. ¿Y cuál es la razón por la que naciones como Pakistán, Estados Unidos, etcétera, Arabia Saudita, ayudan a esa gente? ¿Qué ellos hacen que benefician a esas naciones? Decía ese gran académico y geopolitólogo, Zbigniew Brzezinski, que ellos provocaron la caída del Imperio Soviético. Fueron esos afganos, el Vietnam de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero fueron los talibanes, sobre todo los talibanes. Aunque estaba Masud, que era un tayico, que en la actualidad sigue siendo un héroe nacional, que ahora su hijo... Sí, pero mira, es que hablar contigo es un problema. Porque yo te pregunto, utilización del talibán que va y rebota y tumba al régimen de la URSS. Y el ISIS también le pasó lo mismo, lo ayudaron para salir de Siria y del resto de los países de las Lo que pasa es que el coordinador de los muyahidines, porque siempre para las finanzas se necesita alguien que tenga dinero, es un joven ingeniero que heredó $500 millones llamado Osama Bin Laden. Entonces Osama, cuando ve que la situación ya con los americanos que mantienen bases militares en Arabia Saudita, que no siguen principios musulmanes, el hombre se fundamentaliza y es el que comienza Al Qaeda. Pero Osama Bin Laden aparece en fotos con Brzezinski. Es decir, eso. Porque él cree que es un salvaje. No, Osama Bin Laden es un ingeniero. Es más, hay un dato que no se dice. Fueron e invadieron Afganistán. Pero ¿dónde estaba oculto Osama Bin Laden? En Pakistán, pero no en cualquier ciudad de Pakistán. Estados Unidos, Obama, ingresó, dio órdenes de que se ingresara a un país aliado, entrar a Abbottabad, que es la ciudad donde está la Academia Militar de Pakistán, que es un país que tiene uno de los primeros ejércitos del planeta, y Osama Bin Laden fue raptado, fue llevado desde Abbottabad y luego lo desaparecieron. Y eso trajo problemas serios entre los pakistaníes y los Estados Unidos, porque Colin Powell llama a Pervez Musharraf, que era el presidente en ese momento, y le dice, mira, o tú colaboras conmigo en contra de Al Qaeda, o nosotros te vamos a llevar el país a la edad de piedra. Y entonces Pakistán, ante esa situación, ¿qué hizo? Inteligentemente, como India y China, por esa frontera que tienen ahí en el Everest, que hace un mes hubo una pelea entre chinos y la India, pero ellos tienen como una especie de acuerdo. ¿Usted sabe qué hicieron, don Julito? No pelearon lanzándose tiros, se fueron a los puños y murieron 2. Entonces el principal enemigo de India es Pakistán, pues los chinos le han invertido $40,000 millones a Pakistán. El vulgo. 40,000. 40,000. Óyeme, el vulgo, como dicen por ahí, piensa que el talibán fue que hizo el ataque del 11 de septiembre y que Estados Unidos ocupó, destruyó el talibán o creyó destruirlo, instaló otro gobierno, se instalaron avances modernos y mataron a Bin Laden, y ahora resulta que el talibán avanza y le dejan el gobierno a ellos y se va a todo el mundo. Corrígeme esa versión. No, lo que sucede es que los talibanes llegan al gobierno... Comienzame el 11 de septiembre. Sí, no, en 1996 llegan los talibanes al gobierno. En el 2001 los americanos, ante los ataques del 11 de septiembre que identifican que es Osama Bin Laden, le piden al Mullah Omar y a los talibanes que le entreguen a Osama Bin Laden, que den todas las facilidades. El gobierno talibán se niega a entregar a quien les ayudó, y entonces Estados Unidos, y hay que tomar esto en consideración, no es una invasión exclusiva de Estados Unidos. Por primera vez,
un acuerdo que se hizo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es el acuerdo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Su artículo 5 se aplica y es que si me atacan a uno de mis aliados, me están atacando a mí. Por eso es que vemos que murieron más de 100 soldados españoles. Por eso es que vemos a los alemanes allí. Es decir, por eso es que porque vemos... España no solamente fue a Irak, también fue a Afganistán. Oh, porque España es Por parte eso de es la que España OTAN. está ¿Dónde pidiendo está la que- OTAN? Está España. Entonces el problema es que esta derrota no es solamente para los Estados Unidos, es Sino una para los derrota aliados. para la OTAN. Esto tiene una repercusión y una reverberación a nivel del mundo Pero islámico. no hubo guerra ahora, ellos ocuparon el gobierno y los otros se fueron. Sí, pero hay un asunto importante y es que miremos el mapa, por ejemplo, ustedes van a ver, y es que los talibanes, ustedes van a ver aquí a Afganistán, ahí ustedes van a ver a Irán, toda esa zona que está aquí, nosotros vamos a tener inconvenientes en las fronteras porque no todo el mundo es pro-talibán. Es decir, un problema que va a tener Rusia es ese, un problema que va a tener... China hace fronteras con Afganistán, pero ustedes van a ver que hace ya un par de meses el canciller chino que estuvo aquí, Wang Yi, se reunió con los talibanes. Entonces, el mundo islámico, que es chiita, como es el caso de Irán, aunque le convino que los talibanes llegaran a donde llegaron, porque eso debilita a Estados Unidos y le ayuda en el acuerdo nuclear, ahora debe tener cuidado porque sus enemigos tradicionales se han fortalecido. Pero la realidad es que el mundo de esta región se convulsiona y el talibán no es que tomar el poder ahora, señores, es que el talibán ha estado ahí. Entonces Estados Unidos, y eso es una táctica, tenían, como dicen los analistas, Estados Unidos tenía el reloj, pero los talibanes tenían el tiempo. Y cuando llegan los aliados con Estados Unidos y sacan al talibán del poder, ¿dónde ellos se refugian? Bueno, se quedan en zonas cercanas a Pakistán, pero también se quedan entre la población. Bueno, hay algo, y es que a los talibanes, porque aquí esto es importante, si los talibanes gobiernan, no están en el gobierno los tayikos, no están en el gobierno los turcomanos, ni van a estar los házaras. Entonces los talibanes estaban ahí, siempre con el apoyo de Pakistán. Con el apoyo de Pakistán. Por eso se dice que el gran ganador es Pakistán, porque Pakistán necesita profundidad estratégica, algo que no tiene ante la India. Recordemos el conflicto de Cachemira. Por eso cuando usted hacía la introducción en el programa de que estamos en un mundo globalizado, es que esto es muy complejo. Entonces hay que ver el tema de Pakistán con ¿Y India. China con quién está? Oh, China con sus intereses, porque es contrario a Europa y a Estados Unidos. Por eso es que un movimiento relativamente pequeño se instala contra tantos aliados, ¿verdad? Sí. Porque tenía Pakistán y quién más. Tiene sobre todo Pakistán, Arabia Saudita y por Arabia Saudita. Sí, porque Arabia Saudita, a pesar de que mucha gente lo pasa por alto, Arabia Saudita es un país fundamentalista desde la perspectiva islámica, porque el Islam es muy diverso. Entonces el Islam sunita no es simplemente el Islam sunita hanafita, sino que puede ser jambalita, chafita. Y en este caso, Arabia Saudita, por ejemplo, se calcula que financiaba con más de 240 millones de dólares al año. Emiratos Árabes Unidos también. Otro país que financia el fundamentalismo islámico son los cataríes. Por eso los enfrentamientos con Turquía, porque el Islam turco es un Islam de otra vertiente. Eso usted lo va a ver incluso hasta en Haití. Qatar financia mezquitas en Haití, pero también las financia Turquía. Entonces ahí es que se da, es bien complejo, pero algo que financia también o financiaba a los talibanes era el dinero de las drogas, es decir, la heroína. Cuando los talibanes emitieron una fatua, que es como un decreto, pero musulmán, que redujeron el cultivo del opio, eso le hizo un daño
al mercado del opio a nivel mundial. Y el opio es necesario para la economía de las drogas. Entonces, esos son, desde ahí procede. Pero hay algo más, es la minería. Afganistán tiene, bueno, era una minería rudimentaria. Y esto sí va a ser un gran problema. Todo lo que usted se puede imaginar en oro, pero en otro mineral estratégico fundamental para el siglo XXI, que viene el Internet de las cosas, las tierras raras. Ya China produce el 92% de las tierras raras del planeta. Es un tema incluso que se discute ante la Organización Mundial de ¿Y Comercio. las tierras raras están mejor valoradas que el oro ya? Digamos que sí, porque sin tierras raras usted no va a tener naves espaciales, usted no va a tener pantallas de televisión, ni siquiera de dáctiles, todos los electrodomésticos. Pero ¿qué sucede? Que si China ya está en Afganistán y China se hace con la producción que tiene Afganistán de tierras raras, hay que tener cuidado. No, y eso es al lado. Y eso es al lado. De hecho, quizás, y estamos viviendo un momento histórico sumamente interesante, y es en el momento en el cual Occidente se repliega ante un mundo musulmán que nos muestra con los talibanes de que 500 años de historia es muy poco y que el mundo musulmán entonces vuelve a recomponerse. Porque quiera o no, los musulmanes lo van a ver como un triunfo, aunque sean moderados algunos, pero evidentemente el mundo occidental pensó que de un grupo de tribus podía ser un Estado nacional. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí podemos esperar en el largo plazo que hay que ver cómo se mueven Rusia y China. Por ejemplo, el canciller ruso, Sergei Lavrov, dice que el fracaso de Afganistán es una demostración de que hace falta el multilateralismo. Es decir, que hay que contar con ellos. Rusia movió tropas en Tayikistán porque ellos tienen allí bases militares. Además, recordemos que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Turkmenistán, Tayikistán, Uzbekistán, eran parte de la URSS. Sí, eran de los 15. Entonces, por el otro lado, China lo que necesita es que se le garantice que los uigures que están en la zona de Xinjiang, que es por donde va la provincia que hace frontera con Afganistán, lo que quiere es que no haya fundamentalistas musulmanes. Por otro lado, evidentemente, el gobierno talibán no va a ocupar todo el territorio. Hay zonas del Hindu Kush que son tayicas, que ellos no van a poder hacerlo, porque los tayicos no se van a subordinar, y vamos a tener una especie de siempre latente, digamos, guerrillas. Sigue, Doctor, durante la pandemia nosotros vimos un problema serio que ya han aumentado muchísimos productos, sobre todo, y uno de los problemas de estos aumentos de los costos es los fletes marítimos. Yo te diría a ti que prácticamente se han duplicado y hasta triplicado el costo de los fletes. Perdón, eso explica que Aduanas diga que ha recaudado más. Bien, perfecto. Pero yo te quiero preguntar, doctor, yo recibo la información, usted siempre menciona China, ¿por qué? Porque son sus mejores intereses. China cogió dinero y acaba de comprar todos los fletes marítimos prepagados de todas las navieras de los próximos 3 años. Para ello controlar, pero de lo que sale de India, de lo que sale de todos los lados. Este tipo de política que usted siempre dice, ellos trabajan 20 años antes, va a hacer que ellos terminen de controlar todo el comercio de nuevo y que vuelvan otra vez, porque ellos son los que le ponen el precio a lo que sale de todos los países. Lo que sucede es lo siguiente, en el mundo de la globalización capitalista, no hay más capitalistas que los chinos, pero con una gran diferencia al mundo occidental. Los chinos piensan en el largo plazo, son la fábrica del mundo, su debilidad era el comercio exterior. De hecho, la administración Trump así lo identificó en los estudios estratégicos que se hicieron, y por eso Trump tuvo esa política un poco retrasada, pero no dejaba de darle la razón. Los chinos se iban a hacer geoeconómicamente con el planeta, porque son la fábrica del mundo. Entonces, mientras Occidente pasaba por alto que China ya
había comprado el puerto del Pireo, es decir, el puerto que está ahí en Grecia, ese puerto es chino, pero el puerto de Valencia en España, los chinos lo tienen arrendado, pero también tienen el de Barcelona. Es decir, que no es allá en Guadar, en Pakistán, para salir a esa zona. Por eso es que quieren Manzanillo. Mira, Carlos. Sí, con respecto a Afganistán, algunos lo han llamado como el Vietnam moderno, vamos a decir, porque entonces vamos a analizar, quisiera que nos analizara los factores por los cuales esa tierra es prácticamente inconquistable de manera permanente por una potencia. Tiene que ver con su condición tribal, porque es una sociedad que no es comprendida desde el punto de vista de rusos y occidentales, o es victoria que se obtiene aparte, junto al apoyo económico de los enemigos. Lo principal, y siempre en esto es importante, la geografía manda. La geografía es sumamente importante. Tú eres el autor de la geopolítica en este país. La geografía. Primero que habló de geopolítica. Saber pelear acaba de decirnos ahí la importancia de Afganistán, que es el centro de Asia. Solamente ellos saben pelear en ese territorio. Es que no es tan fácil cuando usted va a ir a pelear a un territorio que quizás la altura, el oxígeno a usted no le dé, porque usted no tiene el corazón con las características propias, porque fíjese usted que mucha de esa gente de esa zona, y usted lo va a ver en la gente que vive en los Andes, la caja torácica es más amplia. ¿Por qué? Porque hay menos oxígeno. Entonces, ustedes se fijan que el cuello es más ancho. Entonces, cuando usted está allá arriba es ahogándose. Por eso le dicen a muchos, por ejemplo, cuando usted va a un país andino, a una ciudad como Bolivia, le dicen, camine despacito y duerma solito. No hay problema en las ciudades altas, siempre hay problemas para los que vivimos en el Caribe. Iván, gracias. Nos vemos a cada rato. Gracias, doctor. Bueno,